su patrocinio. Queremos invitarlo a otro estudio más, el cual lleva por tema ¿cuántos pueblos tiene Dios? Pero hoy queremos darle una dinámica distinta, ¿verdad?, en este estudio, y queremos que sea el pueblo mismo el que nos escucha, el que está ahora nutriéndose de esta palabra, que usted al leer, ¿verdad?, y analizar juntamente con nosotros los versículos que vamos a estar trayendo hoy en este estudio, sea usted el que nos conteste cuántos pueblos hay, porque hoy día se está predicando y se está enseñando que hay un sinnúmero de pueblos. Pues nosotros queremos saber verdaderamente cuántos pueblos hay, según según un evangelista o un pastor, no, según la palabra. La palabra es la que nos va a traer luz para nosotros poder contestar esta pregunta, que hoy por medio de este estudio vamos a facilitarle a usted, y sea usted, ¿verdad?, el que nos bendiga, ¿verdad?, a través de la palabra, y nos conteste esa pregunta que tenemos hoy, como, ¿verdad?, que trae el estudio hoy. ¿Cuántos pueblos trae Dios? Respondo al nombre de Carlos Carambot. Le doy la bienvenida, como siempre decimos, ¿verdad? Hoja, lápiz en mano, apunte todos los textos, escudriñelos, ¿verdad?, y llegue a sus conclusiones. Así que en esta hora le presento a nuestro hermano Santo. Amén, Dios los guarde. Mi nombre es Santo Soto. Me alegro nuevamente que estén con nosotros, ¿verdad?, participando en este estudio que es de vital importancia para todos nosotros los creyentes, los que creemos en Cristo Jesús, los de fe. Claramente, como dijo el hermano Carlos, el estudio se trata de cuántos pueblos tiene Dios. Es una pregunta. ¿Cuántos pueblos tiene Dios? El hermano Carlos le dijo a ustedes, ¿verdad?, que ustedes sean los jueces, los que decidan. Nosotros le vamos a traer varios textos bíblicos. Entonces, usted va a determinar allá, para que no los confundan. Como dijo el hermano Carlos, que hoy en día se está predicando que o hay dos pueblos o hay un pueblo. Entonces vamos a ver qué datos nos arroja la Biblia con respecto a eso. ¿Cuántos pueblos tiene Dios? Así que yo voy a empezar a leer la palabra, y se encuentra en Génesis 12. Busque Génesis 12 y yo voy a leer del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Amén. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí vemos, ¿verdad?, cuando sabemos que Abraham es el padre de la fe, y este es uno de las menciones aquí que, ¿verdad?, que Dios lo llamó y le dijo que lo iba a llevar a una tierra que él le iba a mostrar, no que le iba a dar en ese momento, le dijo que le iba a mostrar. Entonces ahí él probó nuevamente la fe de Abraham. Entonces, pero también le ofrece unas bendiciones, y ahí están bien claras, ¿verdad? Entonces, entre ellas, de esas bendiciones está: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea que ahí nosotros entramos en esas bendiciones con la simiente de Abraham. Y vamos a ir más adelante en el estudio, vamos a saber que esa simiente de Abraham fue Cristo Jesús, que en Cristo Jesús fue que fuimos bendecidos todos, todas las familias de la tierra. Porque acuérdense que, ¿por qué toda la familia de la tierra? Porque cuando Cristo llega a tu casa, las familias son bendecidas. Así que yo le voy a dar la palabra al hermano Héctor para que ore por la palabra, y vamos a continuar con el estudio. Gloria al Señor, amén. Dios bendiga a los oyentes, los que nos ven, nos escuchan, y bienvenido a este nuevo estudio que tiene de tema una pregunta: ¿cuántos pueblos tiene Dios? Que queremos que usted la conteste, como dijo nuestro hermano Carambot, a través del estudio. Así que esté bien atento, lápiz y papel en mano, busque la cita, abra todo el expediente bíblico que hay aquí, bastante información el día de hoy referente a este tema, para dejar, para que usted mismo esté bien claro de lo que dice Dios en cuanto a lo que es su pueblo, cuántos pueblos Él tiene. Usted contéstenos esa pregunta. Así que vamos a orar para dar comienzo rápidamente a este estudio. Como siempre, comparta,
hágaleselo llegar a un amigo, que esto es un tema que va a ser de mucha ayuda en cuanto a las cosas que están pasando hoy, porque hay mucha enseñanza errónea. Y nosotros tranquilamente estamos trayendo lo que las escrituras, las sagradas escrituras del Señor nos muestran, ¿verdad? Y la estamos exponiendo y para que cada uno tenga el fundamento que es la palabra del Señor. Así que vamos a orar. Padre eterna gloria, soberano Dios, en esta hora te damos gracias una vez más por permitirnos nuevamente, Dios mío, poder estar en contacto, trayendo, Padre, palabra de vida, Dios mío, la luz, Padre amado Jehová, a través de esta palabra, Padre, que nos ilumina nuestro corazón. Te rogamos, Padre, que así mismo, Padre, tú ilumines, Padre, la vida de cada persona que nos ve, que nos oye, Dios mío, Padre, y que puedan entender el mensaje, Padre, tal como tú nos lo has mostrado, Padre Santo, esta palabra poderosa, Dios mío, también cabe en los corazones de ellos, Padre, y haga germinar, Padre Santo, una fe hermosa, Padre, y preciosa, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos, Dios mío, que tú, Padre, nos dé de nuevo unción, sabiduría, Padre, y poder para llevar la misma, Padre, de principio hasta el fin, Padre, en el orden que tú has establecido. Gracias te damos por tu amor y misericordia, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Ok, vamos a continuar con el estudio. Yo quiero que ustedes busquen Génesis 28, 14. Génesis 28, 14. Léamelo, hermano Carlos, si lo tiene. Serás tu descendencia como el polvo de la tierra y extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditos en ti benditas en ti y en tu simiente. Amén. Nuevamente, ahí ese es Jacob, ¿verdad? Hablamos primero de Abraham. Ahora este es el nieto, ¿verdad? El hijo de Isaac, que es Jacob. Y vuelve nuevamente Dios y le dice lo mismo a Jacob, ¿verdad? Porque Jacob es el padre de las 12 tribus, que de ahí es el pueblo el pueblo escogido de Dios, el que Dios escogió en la tierra para que fuera el pueblo elegido de Dios. Así que leyéndole eso, ahora vamos a Romanos 9, 22 al 26. Romanos 9, 22 al 26. Que lo tenga, hermano, me lo... 9 del 21. Romanos 9, 22 al 26. Romanos 9, 22. Lo tengo. Ya. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para la gloria, y a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Amén. Entonces, léame, siga leyendo el 25 al 26. Ok. Como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Amén. Ahí vemos que Pablo explica claramente, ¿verdad? Que no es solamente de judíos, ¿verdad? El pueblo, sino que es también de gentiles. Entonces, ¿cómo él viene entonces y busca un texto bíblico del Viejo Testamento que es Oseas? Eso usted lo consigue en Oseas 1:10. En Oseas 1:10. Ahí usted lo puede conseguir, que dice, Oseas dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Lo ves? Ahí está hablando de los gentiles. Los gentiles son toda persona que no es judía. Porque no nos podemos confundir en el sentido de que, ¿verdad?, los egipcios son egipcios, los africanos son africanos, los americanos del norte son americanos. Entonces, nosotros somos puertorriqueños, pero en fe, aquí, como le está hablando Pablo aquí, somos un pueblo. Así que, pero nosotros le vamos a explicar eso más adelante para que se entienda bien con detalle. Pero lo que le quiero decir es que los judíos siempre van a ser siempre judíos, porque es una nación de judíos.
Nosotros siempre vamos a ser puertorriqueños, ¿lo ves? Pero en fe, somos uno en Cristo Jesús. Y eso lo vamos ¿verdad? Más adelante lo vamos a desarrollar para que usted lo entienda bien claramente. Pero lo que nosotros le queremos mostrar a ustedes en estos momentos es que esa promesa que se le hizo a Abraham, igualmente que se le hizo a Jacob, y aquí Pablo se la está mencionando, que Osea es un profeta, y está mencionando que el pueblo que no era pueblo, allí iba a ser la amada que no era amada, entonces iba a ser sido amada, y el pueblo que no era pueblo ahora iba a ser pueblo. ¿Lo ves? Y eso éramos nosotros, porque antes nosotros estábamos alejados de Dios antes de que llegara Cristo. Pero no me quiero adelantar, pero vamos a llegar a todos esos datos para que usted vaya entendiendo poco a poco. Ahora bien, ¿por qué yo estoy hablando de esa manera? Ahora vamos a ver cómo los apóstoles hablan al respecto. Vaya a Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Héctor, si usted quiere buscarme Efesios 2, del 11 al 22, busque Efesios 2, del 11 al 22, para que usted vea que ese pueblo que se mencionó ahí, esos bendecidos en Abraham, que iban a ser benditas todas las familias de la tierra, y igualmente se le mencionó a Jacob. Aquí Pablo lo menciona, y menciona a Oseas también, lo señala. Ahora vamos a ver cómo Pedro, ¿verdad? Y Pablo mencionaron ese evento. Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Usted ve, usted leyó ahí que habló de los gentiles. Exacto. Bien claramente dice que los gentiles antes no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo de Dios. Y somos pueblo por el creer en Cristo Jesús, por la fe. Pero vamos a ir a eso más adelante, porque yo solamente me estoy adelantando un poco. Pero usted leyó los versículos usted oyó los versículos que menciona el hermano Carlos, donde menciona esa bendición que habían que se le prometió, esas bendiciones que se le prometieron a Abraham, a Isaac. Osea lo mencionó, que es en el Viejo Testamento. Nosotros le estamos diciendo esto porque por allá se dice que la iglesia no estaba mencionada en el Viejo Testamento, que no estaba mencionada. Y esas bendiciones para ese pueblo, que no era pueblo, que somos nosotros, sabemos que eran los gentiles. Y esa es la iglesia. Se iba a concretar en la iglesia. En la iglesia. O sea que entonces, pues como no dice iglesia, pues acuérdense que nosotros lo que estamos tratando aquí es que no los engañen. Correcto. Que ustedes vayan poco a poco entendiendo y giriendo, ¿cómo se llama? ¿Verdad? Dirigiendo estas palabras. No, y a todas estas se ve entonces que ya la línea de Dios en cuanto a la selección del pueblo ya estaba trazada. Es que solamente era un tiempo que tenía que acontecer para que pasara eso, que ya estaba ya desde antemano dicho por él mismo y que había prometido aún allá a Abraham su simiente, la simiente que es Cristo Jesús. Correcto, desde el libro de Génesis que vimos lo de la simiente. O sea que vemos que ya hay trazado de Dios, había trazado ya un plan. O sea que eso incluía a la iglesia, y que la iglesia ¿verdad? Iba a estar compuesta no solamente de judíos, sino también que iba a ser añadido un pueblo que no era antes llamado pueblo. Correcto. La promesa estaba ya para ellos, iba a ser levantado el Cristo, iba a ser, o sea que todo hay que ir viendo la línea que las escrituras ya venía trayendo referente a esto. La salvación viene de los judíos, viene de Israel, venía de esa línea, y aquí lo que Dios nos está dejando ver es que él iba a añadir ahora un pueblo que no era pueblo, pero ahora lo está contando. Es correcto, porque antes de que llegara Cristo Jesús estaban los judíos como pueblo de Dios, pero al llegar Cristo, que iban a ser benditas todas las familias de la tierra, ahí entramos nosotros. Correcto. En ese pueblo. Pero léame ahora Efesios 2, del 11 al 22. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano
en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque esta es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahí está claramente que antes no éramos pueblo, los gentiles, y ahora somos pueblo. Y ahí menciona que somos ya ciudadanos, ¿verdad? Somos ciudadanos de ese pueblo de Israel, al creer en Cristo Jesús. Y nuevamente vuelve y dice que antes no éramos pueblo, ahora somos nuevamente pueblo. Entonces, dice aquí y un solo cuerpo, santo pueblo, y mediante la cruz reconciliar con Dios ambos en un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Porque Cristo es la cabeza, nosotros somos los miembros. Así como también la iglesia, pues, ¿verdad? Son ladrillos, y la cabeza siempre es Cristo y el fundamento de Cristo y los apóstoles, ¿verdad? Entonces, nuevamente ahí está escrito lo que nosotros les dijimos anteriormente, que cuando vino Cristo a través de su sangre, Él nos compró por su sangre, y ahí automáticamente los que somos de fe entramos a ese pueblo. Ya no somos extranjeros, ya no somos benedizos, sino somos ciudadanos de los santos, igualmente, ¿verdad?, que los judíos creyentes, los judíos creyentes. Ahora bien, o sea que lo que mismo que tú estás diciendo en el verso 2, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, mencionando a Israel, y ajeno a los pactos de la promesa. Entonces, que es uno de los datos importantes, porque estamos hablando del pacto traído al pueblo de Israel, expresadas en ley y ordenanza, que es el viejo pacto, nosotros lo conocemos. Entonces, el nuevo pacto, ¿cuándo es que entra en vigor y cuándo es que se consuma o se configura ese nuevo pacto? Bueno, ese pacto se concretó en la cena del Señor. Cuando en la Santa Cena, pues ahí él estableció ese nuevo pacto. Nuevo pacto. Y lo hizo válido tan pronto Él muere en la cruz, derramó su sangre, porque todo pacto se sella con sangre. Entonces, automáticamente entra en vigor ese segundo pacto. Pues ahí nos está diciendo las Escrituras, lo que hemos estado hablando aquí, que nosotros estábamos ajenos de ese pacto. Nosotros no estábamos en la mira de nosotros. No teníamos conocimiento. Correcto, de ese Dios. Totalmente ajeno. Aparte. No teníamos conocimiento. Cristo es el que nos viene a traer ese conocimiento a través del Evangelio. Y entonces nos introduce con ese pueblo igualmente, al creer somos hijos de Dios. Porque dice que los que son de fe, esos son hijos de Abraham. Ok, sigue, hermano. Bueno, pues el verso 13 sigue diciendo: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Ves? Que el pacto se concretó y ahora estamos hechos cercanos. Y de ahí para abajo él sigue hablando que es nuestra paz, y dice que abolió todo, que de dos hizo uno. Y lo que está mencionando ahí es que nos está uniendo igual a la familia de Dios, ¿verdad? Si seguimos leyendo el dato, dice: para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, ¿verdad? Y anunció la paz a los que estaban cerca y a los que estaban lejos. Tanto a ellos como a nosotros nos vino a incluir en lo mismo, la misma paz, los mismos beneficios. Nosotros somos ciudadanos de Israel. A veces tú oyes y dices: no, los pactos que trajo Cristo es para los israelitas. Correcto. Pues nosotros somos ciudadanos de Israel con Cristo Jesús. Ese pacto es para nosotros igualmente.
Yo le digo algo a los oyentes, si los que están ahí escuchándonos y están evaluando bien estos datos que estamos dando, le estamos dando en la clave a uno de los errores doctrinales más grandes que vemos hoy en día circulando en la mayoría de las iglesias, por no mencionar a todas. Hemos visto en esto que hay totalmente... Una catástrofe. Correcto, la mejor palabra la usaste, una catástrofe. ¿Por qué? Porque de momento cuando tú oyes prédicas y tú oyes algunos argumentos, vemos que hay una desligación y de coger como que el pueblo en sesiones aparte. Y aquí estamos viendo otra cosa bíblicamente. Entonces que el que nos ve, que el que nos oye, nos escuche y está atento a este estudio, va a salir de aquí pulido de una forma de que va a poder darse de cuenta de lo que realmente es desgiversar las escrituras, de lo que realmente es lo que vemos hoy, ¿cómo se llama? Una herejía en cuanto a temas doctrinales que salen de haber cogido y menospreciado esta enseñanza bíblica fundamental, que es la raíz, como tú estabas hablando, del árbol. Nosotros estamos ahora mismo directamente en la raíz del fundamento del árbol que está estableciendo las escrituras. Así que esté presto a este estudio, compártalo, y si usted le gusta la palabra de Dios genuina, de verdad, le gusta la palabra veraz, va a darse de cuenta de que nosotros estamos citando la Biblia tal y cual es. No estamos cambiando, ni estamos trayendo cosas raras. Nada. Cosas raras, usted va a ver que hay por ahí, si usted logra ver los datos bíblicos concretos, tal y como está, y usted comienza a decir, pero venga, como tú dices. Esto es simple. Hoy estamos viendo a un pueblo que está siendo doctrinado bajo un error. Entonces, ¿qué pasa? Aquí lo que nosotros siempre hemos estado exhortando, y exhortamos por este medio, o sea, es fácil, y lo digo respetuosamente, es fácil tirar la piedra y esconder la mano, pero yo usando esta plataforma cibernética, yo quiero exhortarles a todos esos detractores que no que no entienden la palabra como está escrita y que difieran de nosotros. Oiga, nosotros podemos abrir un espacio y podemos confrontarlos al aire, porque aquí nosotros no estamos trayendo palabras o argumentos de hombres de alguno. Aquí lo que nosotros estamos trayendo es la palabra que por ella misma se interpreta sola. ¿Sabes? Ya Dios estableció por medio de esta palabra que no hay diferencia. Aquí no hay griego, no hay judío, no hay egipcio, no hay nadie. Todos somos iguales. Y entonces, ¿qué pasa? Si la palabra que estamos trayendo en este momento por medio de este estudio es contundente y usted difiere de nosotros, vuelvo y le repito y le recalco respetuosamente, usted puede acercarnos a nosotros y podemos discutir al aire estos versículos, a ver qué usted encuentra o cómo usted nos puede refutar estos versículos que ya Cristo dejó contemplados en la palabra, para dejarlos establecidos que ya no hay dos pueblos, que solamente hay uno. Pero eso lo seguiremos debatiendo, ¿verdad? A través del estudio. Estamos empezando ahora, ¿no? Exactamente. Estamos empezando y hay una ráfaga ¿cómo te digo? De información. Bueno, la Biblia entera. Esto es una cosa tremenda. Cada pasaje que tú cojas de las escrituras va a llevarte a lo mismo. Lo mismo, te va a señalar lo mismo. O sea, que no es lo que se está diciendo allá afuera, como mencionó el hermano Carlos. Ahora bien, seguimos con el estudio. Miren, ¿cómo sucedió eso? ¿Cómo fue que nosotros fuimos injertados? ¿O cómo fue que nosotros llegamos a ser ese pueblo, ¿verdad? A ser parte de ese pueblo de Israel. Ábrase el libro en Romanos 11. Hermano Carlos, usted me lee del 11 al 24. Ahí usted, Romanos 11, del 11 al 24. Ahí usted va a ver cómo fue que nosotros, Pablo lo explica, cómo fue que nosotros fuimos introducidos al pueblo de Dios, ¿verdad? Que antes nosotros éramos pueblo, no lo éramos, como dijo la Escritura, pero ahora lo somos. Pero ahora vamos a empezar a señalar lo que los apóstoles dijeron al respecto. Amén. Léalo. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para aprovecharles a celo. Para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, su defección, la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio
por si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ella, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por tu incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mas si mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. Cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Amén. Ahí le está diciendo el apóstol Pablo cómo fue que nosotros fuimos injertados a ese pueblo. ¿Lo ves? Las ramas son, eso fueron, cuando dice que se desgajaron las ramas, eran los judíos que no creyeron. Entonces nosotros fuimos injertados entre las ramas. No quiere decir que, porque dice poderoso es Dios para volver a injertar a los del verdadero olivo. O sea, miren lo que hizo Dios. Dios cogió el olivo silvestre, nosotros éramos olivo silvestre, el aceite es malo, ¿verdad? No teníamos buen fruto. Entonces, al creer, nos injerta al buen olivo. ¿Quién en este mundo injerta un árbol malo a un árbol bueno? Si no, Dios lo hizo. Dios lo hizo porque nos amó. Y que y la bendición iba a llegar, esa bendición que se le hizo, esa promesa que se le hizo a Abraham, a Isaac, que lo mencionó Oseas, que por ahí vienen, los mencionan los apóstoles, que antes no éramos pueblo, que ahora somos pueblo, porque fuimos injertados, lo que está hablando Pablo aquí, a ese árbol. Todo creyente que cree es injertado en ese árbol. Santo, en palabras simples, para los que no saben qué es un injerto, ¿cómo tú explicas un injerto? Algo sencillo que lo pueda entender cualquier persona. Okay. Un injerto es, un ejemplo, usted tiene un árbol de un fruto bueno. Vamos a poner mango. Usted tiene un árbol de mango que es bueno y no le da gusano, ¿verdad? No gusano. Entonces, usted tiene unos arbolitos, ¿verdad? Que son gusamientos, que tienen gusanos, le da gusano, a esos mangos le da gusano. Pues usted coge el tronco del árbol del que le da gusano, usted lo pica y entonces injerta una rama del árbol bueno a ese tronco. ¿Ves? Entonces, de ahí te van a salir, tú estás usando las ramas que van a salir mango que no le da gusano. Porque está siendo nutrido ahora de ese nuevo tronco. Sí, es un injerto. Tú me explicaste que era un injerto. Pues ¿qué pasa? Dios lo hizo al revés. Dios cogió el árbol malo, de las ramas que eran malas, el olivo silvestre, y lo injertó en el olivo bueno, que era el pueblo de Dios. Entonces ahí, como nosotros por fe, pues venimos a ser parte de ese pueblo. Somos ahora pueblo. Porque un injerto viene a ser parte del árbol. Un injerto tú no lo puedes sacar porque se muere. O sea que no está aparte. Él vive por ese árbol. Él vive por ese árbol. Él vive por la savia de ese tronco. La misma savia la chupa ese. Es correcto. No hay separación, no hay diferencia. No hay separación. Y la savia que está chupando es la de Cristo y Dios mismo. Eso es lo que él está chupando. Entonces lo hace parte de ese árbol. Es correcto. Entonces la raíz es Abraham, el tronco. Entonces el pueblo son las Bluetooth disconnected. Bluetooth connected. Un momento. Bien, sigue, Santo, tengo un problema. Entonces, pues
Pues así es que funcionan estos, ¿verdad? Sucesivamente. Pues Dios lo hizo de esa manera. Bluetooth disconnected. Disculpa, que quedaba el Bluetooth conectado. Ok, sí. Ok, disculpen que fue una intervención, pero nada, pues seguimos hacia adelante. Pues ustedes conocen lo que es un injerto. Un injerto, cuando tú lo pones en un árbol, ¿verdad? Que le tienes que poner hasta una venda para que se junte y ya se hace parte del árbol. Para que se adhiera. Se adhiere. Entonces se adhiere y viene siendo parte de ese árbol. Y esto es lo que Pablo está explicando aquí, que antes nosotros no éramos pueblo. ¿Ves? Y entonces ahí fue que fuimos injertados a ese pueblo. ¿Ves? Nosotros fuimos injertados a ese pueblo. Ahora bien, ya le explicamos, ¿verdad?, que antes no éramos pueblo, que, ¿verdad?, que la bendición y ¿verdad?, las promesas que se le hicieron a Abraham, a Jacob igualmente, que iban a venir el pueblo que no era pueblo, que era los gentiles, íbamos a ser benditos, ¿verdad? Pues dice que toda la familia terrena iban a ser benditas en la simiente de Abraham, y lo mismo habla de Jacob, ¿verdad?, aparte del pueblo que era hebreo. Entonces ahí viene y habló que toda la familia de la tierra iban a ser benditas en la simiente de Abraham. Sabemos que esa simiente fue Cristo, que en Cristo fuimos bendecidos. Tú leíste anteriormente, y hermano Carlos, y yo he leído, ¿verdad?, que la sangre de Cristo pagó con su sangre y nos compró, ¿eh?, a través de eso. Y de esa manera venimos a ser pueblo de Dios. Entonces aquí el apóstol te está explicando ese injerto, cómo se produjo, ¿eh? Y es bien sencillo, tú lo estás leyendo y sencillamente te está hablando sencillo. Ahora, ya le hablamos lo que era un injerto. Ahora vamos a ver cómo fue que ocurrió ese injerto. Porque aquí habló del injerto. Ahora vamos a ver cómo fue que ocurrió por la boca del Señor Jesús. Ahora vamos a ir a Juan. Ajá. Sí. Hay un dato interesante en el relato de en Romanos, en el capítulo 11, lo que tú acabas de leer, el hermano Carambú. Porque surge ese injerto, se está explicando y lo está explicando un hombre que tiene total entendimiento de eso, porque él viene del pueblo y siente celo por esos hermanos, porque él viene de esa rama judía, pero le está dejando saber que la participación de un pueblo que no era llamado pueblo ahora está ahí en el mismo lado, está recibiendo la misma savia, y eso en parte era que le iba a provocar celos a ellos, porque ¿cómo es posible que esta gente que no estaban ajenos de los pastos de la promesa, que no eran pueblo, ahora están gozando de la misma savia que nosotros, se están nutriendo de la misma bendición, tienen acceso a las mismas promesas nuestras, y hay un celo ahí? Y entonces él está haciendo una advertencia, porque él sabía que una vez pasado esto podía llegarle a caer una arrogancia a alguien ahora de jactarse de que, mire ustedes, que eran los que tenían la promesa y no la quisieron, ahora la tenemos nosotros. Y yo veo que da lástima a veces ver que la gente se esté dando de pecho con esto, ¿sabes? Como que ahora tú eres aparte, ahora tú vas a recibir unas cosas diferentes a las mías, ahora yo soy más que tú y tengo más que tú. Y ahí está diciendo el apóstol que nos cuidemos de esa jactancia, porque tal jactancia dice que te puede llevar a hacer ¿qué? A ser desgajado nuevamente. Desgajado. Y aquellos que habían sido desinstalados vuelven a ser instalados. Si vuelven a ser nuevamente, van a ser nuevamente injertados al árbol nuevamente, porque esos son parte del árbol natural. Esos van a ser más fáciles que nosotros. Correcto. Así que cuídense de eso. Está diciendo Héctor. O sea que no jactancia, venimos a ser beneficiados por ese pueblo. Tenía unas promesas y nos están entrando a nosotros allá. Es correcto. Y somos beneficiados junto con ellos, gozamos de la misma savia, que es lo que Dios abrió para. Es correcto. Porque Dios usó ese pueblo, Héctor, porque en la historia, ¿verdad?, de la humanidad, como pues sabemos, cuando Dios creó el mundo y creó los hombres, pues creó ese pueblo, y a través de las historias de ese pueblo señalaba a Cristo. Usted ve que el Viejo Testamento todo señala a Cristo, y todo lo del Nuevo se cumplió, el Viejo se cumplió en el Nuevo. Todo lo del Viejo se cumplió. Por eso es que nosotros creemos en Cristo. Nosotros creemos en Cristo por lo que se dijo en el Viejo Testamento. Porque si Cristo hubiese venido sin haber sido mencionado en el Viejo Testamento, nosotros no hubiésemos creído en Él. Esa bendición venía desde ese pueblo, desde que Dios, a través de los tiempos,
quiso que se formaran toda esa historia y todos esos acontecimientos que hubieron que señalaba a Cristo como nuestro Salvador. Y está mencionado, ¿verdad?, en Isaías, que iba a nacer ¿verdad?, el Dios de una virgen, y dónde se iba a criar, y todas esas cosas nosotros las tenemos a la mano. Y por eso es que nosotros creemos, ¿verdad?, porque sabemos que cuando dice que todo lo que se dijo de Cristo en el Viejo Testamento se cumplió en Él. Así que por eso es que nosotros creemos. Es increíble la cantidad de datos que hay aquí mientras nosotros, ¿verdad?, estuvimos evaluando algunos puntos. Cuando nos metimos de profundidad al asunto, es increíble la cantidad de datos que hay, y tú dices, uno no puede entender cómo es posible que haya personas y que gran número de gente esté siguiendo una línea donde está totalmente de desacuerdo lo que las Sagradas Escrituras expresan referente a esto del pueblo, de quién es pueblo, quiénes gozan ahora de una misma promesa. Entonces es tanta que yo creo que inclusive todavía me quedaba más por seguir buscando, porque es que es demasiada la información que había, y todo refleja una misma cosa. Nosotros estamos limitados aquí por el tiempo. Correcto. Porque la Biblia está plagada de versículos que nosotros no hubiésemos podido ni establecer ni una tercera parte si hubiésemos traído todos los versículos que tenemos a la mano para referencia. Así que nosotros lo que traemos son unos puntos, ¿verdad?, que son bien importantes y que son de la manera más fácil para que usted pueda comprender y entender, ¿verdad?, que hasta la fecha, hasta lo que hemos leído, ha sido un solo pueblo. Hasta lo que hemos leído, de lo que han dicho los apóstoles, y ahora lo que va a decir, ahora, y escuchen bien lo que sale de la boca del Señor. El mismo Jesús. Así que vamos a buscar, hermano Carlos, léame Juan 10, del 14 al 16. Juan 10, del 14 al 16. Juan 10, del 14 al 16. Correcto. Dice así: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Y así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Amén. Amén. Ustedes ven ahí que Cristo dice que Él es el buen pastor y Él conoce sus ovejas. ¿Cuáles ovejas Él conoce? Pues Él conoce los profetas que vinieron de antemano, a Juan el Bautista. Esos son sus ovejas. Entonces viene y dice: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Sabemos que Él murió por nosotros. Ahora está hablando, hasta la fecha está hablando del pueblo, ¿verdad?, judío, porque está hablando de las ovejas que Él tiene esas ovejas. Ahora bien, viene y dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Cuando usted, un redil es como una manada, un corral, y están cercadas, porque el Señor habla también en otras ocasiones de que el que no entra por la puerta del redil y entra por otra parte es ladrón y salteador. Pues ese redil es como si fuera un establo, un corral donde están, ¿verdad?, que tiene sus ovejas en ese redil. Eso es un redil. Ok, entonces Él dice que tiene un redil, ¿verdad? Entonces dice: y tengo otras ovejas que no son de este redil, que no son de los judíos, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. No dice, ¿no? Ahí no dice dos rebaños, ni dice dos rediles. Dice que Él tiene un redil, y el redil es el pueblo creyente, el pueblo, ¿verdad?, de fe. Ese es el pueblo de Dios. Oye, que dice que también tiene otro redil, y una vez que ese redil sea que oveja, tengo otras ovejas y tengo a traer. Y una vez que las traiga, se van a convertir en ¿qué? Un rebaño y un pastor. Ahí está hablando que va a haber un pueblo, y un pastor. Un redil, es un redil, no son dos rediles. Ahí no está diciendo dos rediles. Si Él dijera hay dos rediles, pues entonces yo diría pues dos pueblos. Pero Él está diciendo que esas ovejas iban a oír su voz. ¿Qué voz es la que van a oír esas ovejas? Nosotros, el Evangelio. El Evangelio. Y entonces nosotros íbamos a oír su voz aquí. Y íbamos a contrastar lo que se habló del Viejo Testamento, como estaba hablando anteriormente. Y íbamos a calificarlo si era el verdadero Cristo que había de venir, que en Él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y aquí Él está explicando claramente
ese injerto. Ese injerto se hizo a través de escuchar la voz de Cristo y por fe venir a Él. Y por esa fe venimos a ser pueblo del mismo redil, y es un rebaño y un pastor. ¿Sabes? Es tan sencillo como eso. No hay que estar, ¿viste qué sencillo? Bien sencillito, bien sencillito. Así que si quieren abundar en eso, Héctor. Sí, no, yo lo que voy, el versículo lo comparé con otras versiones bíblicas para que veas cómo lo dice también aquí. También tengo otras ovejas que no son de este rebaño, y debo traer a ellas también. Ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor, que todas siguen en la misma línea. Esa fue palabra de Dios para todos. También está traducción en el lenguaje actual, que dice que también tengo otros seguidores. Aquí lo hizo otra forma que ustedes no conocen. Son ovejas que traeré y me obedecerán, y así tendré un solo grupo de seguidores, y yo seré su único pastor. Amén. Que todo sigue en una misma línea de que hay un solo pastor, y ese pastor va a cobijar a todos. Y no que tan solo hay un solo pueblo, que abunda más. Yo tengo aquí en Gálatas, dice que ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. O sea, que no tan solo está diciendo que es un solo pueblo, sino que no hay distinción entre razas. Durante las razas que hay en el mundo, no hay ninguna. Todas están incluidas en ese pueblo, ¿verdad? Todos, obviamente, siempre y cuando, ¿verdad?, creamos y en fe, y creamos y ahí nos convertimos en ese pueblo que es correcto. Porque es imposible agradar sin fe, es imposible agradar a Dios. Sin fe nadie puede llegar a Dios, sin fe. Así que no importa que sea del pueblo judío. Y oiga esto bien. Mucha gente dice, que si no, que el pueblo de judío que es sagrado. Mire, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra y ellos perseguían a Cristo, en varias ocasiones le decía que mire, ustedes son hijos del diablo, y su padre, el padre suyo es el diablo, porque los deseos el deseo, ¿verdad?, lo que hace su padre, los deseos que él hace, eso mismo ustedes quieren hacer. Ustedes son hijos del diablo. Palabra dura que cualquiera diría, Dios, pero venga acá, te está maldiciendo a los hijos del pueblo, diciéndole hijos del diablo, porque eso es lo que Cristo le menciona a ellos allí. Entonces también de ahí surge otro dato interesante. Entonces, si él, en cuanto a la elección, era referente a lo carnal o a pertenecer solamente al vínculo de ser judío, entonces no podía hacer tal cosa. Tú sabes que hay unos datos ahí que siguen saliendo de esto. Es correcto. Y naturalmente, mire, cuando usted conoce a Dios, Dios es espíritu, y todo tiene que ser espiritual. Usted no puede ser un hijo de Dios carnal. Usted tiene que ser todos somos hijos de Dios a través espiritualmente. ¿Ves? Y cuando nosotros creemos, ¿verdad? Y creemos es que ese espíritu, ¿verdad?, entonces que llegamos a ser hijos de Dios. ¿Ves? Por eso es que ¿verdad?, nosotros somos hijos de Abraham, porque somos espirituales. ¿Ves? Y Abraham le creyó a Dios. Y Abraham no era judío. Abraham era de la tierra de Harán, era un babilonio, de Babilonia. Y Dios lo escogió. Y él obedeció a Dios. Él dejó su tierra y su parentela. Por eso fue que Dios lo probó. No solamente en su hijo, sino también irse primeramente de su tierra. O sea, que es que Dios quería ver a ver qué apegado él estaba a la tierra. Eso es como si viene ahora donde una persona que vive, que tiene sus tiendas, tiene su negocio, y Dios le dice, sal de aquí y vete a Ponce. Correcto, resaltando así la fe, pasó al otro lado y se hizo un hebreo. Se hizo un hebreo. Porque hebreo en ese significado es eso, pasar al otro lado. Es correcto. Entonces, bajo la fe, adquirió ese nombre hebraico. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que resalta el libro hablando de Hebreo, cuando nos vamos al libro de Hebreo, en el capítulo 11, resalta la fe. ¿Qué resaltó allá? La fe, porque por la fe como único tú te puedes volver pueblo. Sin fe es imposible agradar a Dios, lo dice la Escritura sencillamente. O sea, si no hay fe, no eres pueblo. Aunque sea nación de allí. De Israel, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Por ahí sigue el estudio. Todo eso va a llegar. O sea que eso tú lo tienes ahí también en los... No, yo no lo tengo, yo te estoy mencionando por encima. Pues lo tenemos escrito. Todo se junta. Sí, esto es una cosa que es una sola línea. Y lo que tú estabas diciendo, mira, que Abraham, le llamaron Abraham el hebreo, porque cruzó.
¿verdad? Él hizo caso y cruzó al otro lado por obedecer a Dios por fe. Nosotros somos hebreos igualmente, porque antes nosotros éramos gentiles y no teníamos a Dios en nuestro corazón. Al venir andábamos sin fe, sin esperanza en el mundo. Cruzamos a ese lado, somos hebreos igualmente. Nosotros somos hebreos igualmente que Abraham. Por si acaso, el que quiera indagar en eso puede, que lo busque en los diccionarios, que le va a aparecer. Mira, que aquellos están diciendo que hebreo. Sí. Por favor, vamos a dejar ya la ¿cómo se llama? La pelea chiquita. Y vámonos a la realidad bíblica, porque por esa razón que está habiendo tanta turbación hoy en el pueblo, y tú sabes, está viendo mucha cosa extraña que no es lo que, ¿verdad? Las escrituras tenían plasmado. Y esto es bien sencillo, esto es bien sencillo. Ahora vamos a lo que dijo el hermano Carlos. No hay judío ni griego. Ahora vamos a eso. No hay distinción. No hay distinción entre Dios, no lo hay. No hay judío ni griego. Quiere decir que no hay judío ni gentil. Todos somos iguales ante Cristo. O sea que clarifica toda esa data que estamos trayendo, la hace más contundente al decirnos que no hay raza ¿verdad? que esté exenta, que no se llame pueblo, siempre y cuando, obviamente, cuando una vez que acepte a Cristo, la fe esté ahí, somos todos hijos de Dios. Se convierte en pueblo automáticamente. Sea griego, sea judío, sea puertorriqueño, sea estadounidense, sea la nación que sea, si acepta a Cristo en fe, pasamos a ser pueblo de Dios. Hebreo. Correcto. Un saludo, Angelito. Dios te bendiga, Angelito, que está por ahí conectado viéndonos. Compártelo para que Dios te guarde. Dios te guarde mucho. Mire, vamos a Romanos 10, 11 al 13. Romanos 10, 11 al 13. Yo lo voy a leer. Romanos 10, espérate. O léamelo, el que lo tenga, hermano. Romanos 10, del 11 al 13. 11 al 13. Sí, lo tengo por aquí. Pues la escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Ahí está. Ve que no hay judío ni griego, lo mismo que el hermano Carlos, lo mismo que leyó el hermano Carlos. Lo mismo que leyó el hermano Yo Carlos. tengo aquí Gálatas 3, del 26 al 29. Miren, hay como 20 versículos. Y usted lo va a leer. Un montón. Pero nosotros estamos yendo por encimita para que usted vea, ¿ves? Que no hay diferencia. Una data contundente que establece, ¿verdad? Y deja claramente el dato que queremos traer. O sea, es una pregunta que la misma palabra se contesta. ¿Entiendes? Nosotros queremos, ¿verdad?, que los que nos están escuchando y nos están viendo puedan deducir, ¿verdad?, a través de la palabra, no a través del argumento que estamos trayendo, ¿verdad? Porque a pesar de que nuestro argumento es a través de la palabra, sea usted mismo buscando esa cita y pueda contestar esa pregunta. Amén. Léame. La pregunta es sencilla: ¿cuántos pueblos tiene Dios? Es correcto, usted mismo la contesta ya. Hasta la fecha. ¿Usted lo leo o lo leo yo? Vamos para Gálatas, vayan a Gálatas 3, 26 al 29. Lo leo. Dice así: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Tan sencillo como eso. Sigue la misma. No hay judío, no hay griego, no hay esclavo, todos somos, al creer en Cristo Jesús, como lo dice ahí, somos uno. Así que mire qué sencillo. Mira, y esto es un dato preocupante, ¿me entiendes? Como hemos establecido, ¿verdad? Como dijimos al principio del estudio, estamos viendo cómo evangelistas, como oradores de la palabra de Dios siguen enseñando que hay dos pueblos, ¿me entiendes? Y esto es algo bien preocupante, porque nosotros estamos ahora mismo dilucidando a través de la palabra esta contundente, ¿verdad?, aceleración que es clara y evidente. Tú sabes, aquí no hay rodeo, aquí la palabra simplemente ha sido clara, y que obviamente nos ha dejado establecido que somos ¿qué? Un solo pueblo. Eso está claro. Miren, voy a buscar otro versículo, Juan
Juan 11:52. Y alguien de ustedes, hermano, que me busque Juan 17, puede del 19. Hermano, esto, búsqueme Juan 11. Esto lo tengo aquí, Juan 11. 11:52. Ajá. Dice lo siguiente. ¿Puedo leer ese versículo con varios anteriores? Sí, o léalo como usted crea, léalo. Sí. Oye, yo lo que traje fue bien específico, pero usted lea lo que usted crea. Esto no lo dijo por sí mismo. Vamos a darle una leve explicación de eso. Sí. Dice, esto no lo dijo por sí mismo, el verso 51. Y voy a llegar al que tú quieres. Sino que como era el sumo sacerdote en aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Oye eso, la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Amén. O sea que Dios murió no solamente por la nación de Israel, sino por todo, igualmente. Igualmente, Él murió por todos nosotros. Y ahí caí la promesa de Abraham, y serán benditas todas las familias de la tierra, y todo lo que ha dicho acerca de los gentiles, que no eran pueblos, y ahora eso iba a ser llamado pueblo, que Dios injertó el buen olivo, el olivo silvestre, lo puso acá, y que goza de la misma savia, y que Jesús dijo también que tenía otras ovejas que no eran de ese rey, que también las tenía que traer, y ya no habría dos rediles, sino solamente habría un rebaño y un pastor. Correcto. Amén. Es que la escritura sigue en una sola línea, la misma, que es sencilla de entender. Sencilla de entender. Y no hay que, ¿verdad? Forcejar nada. Forcejar nada. Mire, ahora lo mismo que dijo el hermano Héctor. Ahora mire, yo le voy a leer Juan 17 y le voy a leer del 19 al 21. Eso sigue por ahí para abajo. Todos los capítulos están de lo mismo, pero le voy a leer, mire, del 19, dice, 17 y 19. Y por ello me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos seáis uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahí Cristo estaba orando por los apóstoles y está diciendo: Padre, no solamente te ruego por estos que están aquí, sino te ruego por aquellos que han de venir por la palabra de estos que van a escuchar, que es la palabra que nosotros tenemos hoy en día. Correcto. Que es el Evangelio, para que como tú y yo, Padre, somos uno, también ellos sean uno, también nosotros seamos uno. Eso estaba predestinado ya. Eso estaba predestinado. O sea que sigue nuevamente diciendo que somos un pueblo. Ajá. Somos uno. No es tal cosa como dos pueblos. Ya que Carambo mencionó esa palabra de que si había como de parte de Dios ya un evento programado, que a eso que nos referimos con la predestinación, que había un evento ya programado para la participación de unos que no estaban incluidos, pudieran tenerlo. Vámonos a Efesios entonces, el capítulo 1 y verso del 3 al 10, para que ver qué nos dice la palabra acerca de eso. Efesios 1, del 2 al 3. Del 3 al 10, Efesios 1, del 3 al 10, léelo tú mismo allá. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahí está. Amén. Amén. Todavía queda más. Vamos a ver. Hasta el verso 10. Ok. Para alabanza de la gloria de su gloria, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahí está. Amén.
Igualmente. Un evento programado para beneficiarnos a todos. Déjame ver, que creo que Angelito me escribió Dijo que algo por somos ahí. un pueblo, Ajá. hijo de un solo Dios. Muy bien. Ahí está, eso es Angelito lo que está viendo. Ajá. Él está llegando a comprender, porque es que la Biblia es una. Él allá mismo ha contestado la pregunta de cuántos pueblos tiene Dios. Está diciendo, somos un solo pueblo, somos hijos de un solo Dios. O sea, de un mismo Dios, que estamos claros en eso, judío, ni griego, ni nada, estamos en la misma línea. Ajá. Y fíjate que Caramón mencionó eso de la predestinación y ya lo tenía aquí apuntado, Ajá. que estábamos en eso. Y hay más todavía acerca de eso, que si lo quieren coger también lo podemos coger. Sí, yo quería, ya nosotros hemos hablado de esto anteriormente y lo hemos hablado aquí, pero yo quiero leérselo, ¿verdad? En la Biblia, porque es bueno, ¿verdad? Documentarlo, no solamente que nosotros, porque a veces uno habla, pero que tú sabes que no se cree que nosotros estamos interpretando. Exacto. Entonces aquí no hay para interpretarla, aquí es todo Biblia. Así que, mire, busque Romanos 3, 21 al 30, aquí lo lee. Hermano Carlos, si lo tiene, me lo lee. Romanos 3. Del 21 al 30. Para que usted vea por qué y cómo nosotros llegamos a ser hijos de Dios. Lo que hemos estado hablando, pero ahora vamos a leerlo. Aparte que ya lo hemos mencionado, pero quiero mencionarlo una vez más para que los oyentes vayan, ¿verdad? Analizando esos textos bíblicos. Romanos 3 Del 21 al 30. Se me ocurrió ahí. Lo tengo aquí, si quieres. Léalo. Léalo, que se me ocurrió. 21, ¿a cuál? Al 23. Al 30. Al 30. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justifica por la fe a los que son de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Amén. Amén. Claro, contundente, no hay que estarle interpretando, es clara la palabra. ¿Qué más se puede decir? Está corroborando lo que hemos hablado anteriormente. Correcto, y entonces aquí toca profundo lo que tú estabas hablando ahorita, de que cómo era posible que Jesús le estaba llamando a un pueblo judío, le estaba diciendo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo y los deseos del queréis hacer. Entonces aquí, en esta explicación que está dando el apóstol, nos está poniendo a todos en una misma línea, tanto a ellos como a nosotros, a que estábamos separados de Dios. ¿Por qué? Por el pecado. Entonces, que no se crean que es un pueblo que está escogido, que no es intocable, no. Correcto. Es un pueblo que pecó y estábamos todos bajo esa vara, bajo el juicio de Dios. Correcto. Por cuanto todos pecados, estaban destituidos de la gloria de Dios. Ser destituido, estar destituido de la gloria de Dios, te deja a ti siendo parte de hijo de quién. Del diablo. Es sencillo. Sí. Entonces, ahora está diciendo cómo es que el pueblo, tanto aquel como nosotros, entramos en la misma bendición. Podemos alcanzar al Señor, a Dios. Y esto nos está diciendo que ellos no eran salvos por las obras de la ley. Está diciendo que vinieron a gozar de la bendición los que no son, los que lo dice aquí. Dice, ciertamente también los gentiles. Queda excluida por las obras de la, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. El hombre es justificado por la fe, simple, sencillo. No voy a entrar. Es correcto.
la fe es lo que justifica tanto a los de la ley como a los que estaban sin la ley. Es correcto, esa es la llave. Esa es la llave, la fe. Porque como dijimos anteriormente, es imposible, sin fe es imposible agradar a Dios. Y mediante Cristo Jesús, por ese sacrificio que hizo en el Calvario, las señales que ya el Señor había hecho de antemano en el Antiguo Testamento que señalaban a Cristo, y por lo tanto, mediante esa información que nosotros tenemos hoy en día, es que nosotros venimos a creer. ¿Ves? Porque aquel que se habló de él, que no había nacido, llegó y hizo lo que se habló en el Antiguo Testamento, ahora lo hizo, entonces nos dejó una palabra escrita y un evangelio de cómo podemos ser salvos, cómo podemos llegar a Dios. Así que nadie puede llegar a Dios si no es a través de Cristo Jesús. Así que está bien establecido, y aquí la fe es la única que nos va a llevar a ese situar, a estar delante de Dios. Amén. Correcto. El verso 30 era el que estaba, ¿verdad?, hablándote. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión. Nosotros, acuérdate que en cuanto a ellos eran llamados incircuncisos, era un pueblo, ¿verdad?, incircunciso. Ellos eran los que tenían el pacto. Sí, porque la circuncisión, la circuncisión era el pacto que Dios hizo con ellos. Correcto. Pero ellos se creían que era carnal, porque también la Biblia habla que en el Viejo Testamento que la circuncisión es del corazón. Correcto, sí. Es del corazón. También Lo que pasa es que Él le hizo, porque acuérdate que Dios tenía que extirparlo de las demás naciones. Entonces, de esa manera Él los extirpaba y los sacó de esa idolatría y los iba formando, porque de ahí va a venir Cristo Jesús. Correcto. Entonces, Él tenía que ir guiando a ese pueblo. Y Estaba entonces, purificando, es correcto, y le daba esas señales para cuando llegaran verdaderamente a Cristo entendieran y lo conocieran, pero sabemos lo que pasó. Ahí lo que dice es eso, que tanto los iba a justificar a ellos, aún teniendo yo lo de la circuncisión, por medio de la fe, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, que éramos nosotros. Así que por fe entramos todos, es un mismo pueblo, un solo pueblo, lo que se habló aquí. Somos escogidos. Yo tengo aquí varios textos bíblicos para que cuando le digan, no, aquel es el pueblo escogido. Porque no, eso, mira lo que dijeron los hermanos, pero ellos te dijeron muchos textos bíblicos, pero aquellos eran los escogidos. Nosotros no somos escogidos, como los gentiles no somos escogidos. Ahí yo le traje un par de versículos de escogidos para que supieran también que el que vea el video desde el principio se dan de cuenta que comenzamos con esa línea. Es correcto. Que y que hablo también y que somos escogidos, el hermano Carlos leyó 1 Pedro 2 del 9 al 10, que habla que somos escogidos, nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. Pero vamos a ir a 2 Tesalonicenses, hermano Carlos, léame 2 Tesalonicenses 2 del 13 al 14. Del 13 al 14. Hermano Héctor, búsqueme Colosenses 3:12. Tengo aquí. Léalo. Segunda de Tesalonicenses 2, del 13 al 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y fue lo que hablamos anteriormente, que estaban hablando aquí, hace unos minutos, es lo mismo, o sea, y no voy a volver a explicar porque se repite lo mismo y lo mismo y lo mismo. Es lo mismo. O sea que todos aquí, los que han sido escogidos, en la base de la fe de Abraham, lo mismo. En ti serán benditas toda la familia de la tierra. La base, la fe, escogido como un pueblo de Dios. Una vez que haya fe, te constituyes pueblo. Es correcto, hijo de Dios. Correcto. Así que también el de Colosenses 3. Colosenses 3:12. Y hermano, yo creo que usted lo leyó, pero busque Efesios 1 del 3 al 10. Efesios 1 del 3 al 10. Hermano Héctor, léame Colosenses 3:12. Colosenses 3:12. Efesios, me dijiste. Perdón. 1 del 3 al 10. Sigue la misma línea de escogido. Dice aquí, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y de mansedumbre, de paciencia. Amén. Es que ahí somos escogidos y somos santos igualmente. Porque también van a decir, no, nosotros no somos santos. Y sabemos que somos santos. Todo el que cree y hace la voluntad de Dios es un santo. ¿No? Y es un escogido. Y como se leyó
cuando le injerto, si la raíz dice que es santa, lo demás es santo. todo lo demás es santo, porque ese es el que nos está nosotros nutriendo, el que nos está dando la vida, la savia. La savia que está chupando la raíz, pues de eso nosotros no estamos nutriendo. Y esa savia es Cristo Jesús, Dios mismo. Y la savia del árbol es la vida del árbol, es la sangre del árbol. Mira qué cosa, Cristo derrama su sangre por nosotros. Por medio de la sangre de Cristo nosotros venimos a ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos juntamente con Él, porque tenemos de Él, gozamos también de las aras de su espíritu, tenemos de Él en nosotros. O sea que ese es realmente lo genético nos está como que incluyendo en ese aspecto. Nos está diciendo que nosotros gustamos de lo mismo y somos familia. Por eso es que la iglesia, los que son de la fe, se vinculan todos como hermanos, porque tenemos la misma sangre de Cristo, está sobre cada uno de nosotros, sea judío, griego, esclavo, libre, el que sea, todo el que está basado en esto, estamos en una misma línea. Entonces, de ahí se cae y se escogotan cantidades de horrores, y lo lástima que da es que a veces están presentados en sitios como los proyectan como lo mejor, le abren foros y los ponen ahí tú sabes, como en grande, de que están llevando la mejor palabra y le están dando al pueblo. Da lástima, porque cuando tú escuchas la línea que llevan, tú te das de cuenta de cómo están cogiendo las escrituras, las están desgajando, y lo que quieren es llevarles un engaño, a vender un sueño. Y todo es por vender un sueño, santo. Y un ciego no puede llevar al otro ciego, porque ambos van a caer en el hoyo. Así que ustedes prepárense, o sea, ustedes vayan oyendo, y ustedes, como nosotros dijimos anteriormente, les dijeron los hermanos, ustedes tomen la decisión ustedes mismos de cuántos pueblos tiene Dios. Correcto. Y estúdialo usted mismo para que usted vea. Y si se mete en el diccionario, en todo lo que se meta, va a darse cuenta. Y búsquese un texto bíblico donde diga que somos dos pueblos diferentes con respecto a cuando creemos en Dios. Porque puede decir, pues mira, en el Viejo Testamento, como estaba el pueblo hebreo solamente y peleaba contra los filisteos y eran otro pueblo, pues ahí te van a decir, mira, ahí está. No, pero es en espíritu. Ahí somos hijos de Dios. Lo que dice la Escritura, ¿cómo nos vinculó Dios a una? Es correcto. Mire, cuando murió Cristo, había una pared en el templo, perdóname, Carlos. Había una pared intermediaria entre el atrio de los gentiles y los judíos. Los gentiles no podían entrar al lugar santo y menos el Santísimo. Era pena de muerte. Dice Flavio Josefo, uno de los escritos de él, que había un letrero que judío que entrara, el gentil que entrara dentro del templo era reo de muerte. Y eso no solamente es Flavio Josefo que lo diga, sabemos que Pablo, cuando usted lee a Pablo, una vez se raspó la cabeza y hizo un voto y entró, porque los judíos decían que él estaba diciendo otras cosas, ¿verdad? Que no eran consonas con ellos, pero ahí lo acusaron de que él introdujo gentiles dentro del templo y iban a matar. Ahí está en el texto bíblico, están. O sea, que eso nos da prueba de que sí era así. Cuando Cristo murió, esa pared que había intermediaria se rasgó, se cayó. Entonces ahí de ambos pueblos, hizo un pueblo. Se cayó esa pared que había entre medio, de que ya, porque antes nosotros no teníamos acceso a Dios. Solamente los judíos lo tenían. Pero cuando Cristo murió, se rasgó, dice que se rasgó, que esa pared que había intermedia se derribó. Así que ahora mismo nosotros tenemos acceso a Dios directamente, y eso lo sabemos nosotros. Ahora no necesitamos sacerdotes ninguno para alcanzar a Dios, porque lo alcanzamos orando nosotros, y ahí Dios pues nos escucha. Efesios 1 del 3 al 10, léamelo. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia,
dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Y ahí ustedes ven que ustedes, porque hay muchas de, mira, se le estaba hablando a los judíos, ahí eran los efesios, y los efesios eran gentiles, él le estaba hablando a los efesios. Así que ahí no hay duda de que Pablo le estaba hablando a los efesios, a gentiles. Así que ahí lo que se explicó es lo que nosotros hemos hablado ya de antemano. Entonces no lo voy a seguir hablando de lo mismo. Correcto. Entonces, vimos a Cristo, vimos a Pablo, vimos un montón de base bíblica. Pero vamos a ver qué habla Pedro, referente al mismo asunto, que también ahorita ustedes tocaron el primer de Pedro y tocaron varios puntos, pero en un hecho que se forma en comienzo de la iglesia, tanto en el libro de los Hechos, el capítulo 15, un hecho que se forma a comienzo de formar la iglesia. Tú sabes que había un gran pueblo judío que había creído por medio del apóstol Pedro. Creo que en su primer discurso se añadieron 5,000 y siguieron añadiéndose. O sea, eran del pueblo judío. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que había un gran número de creyentes del pueblo judío. O sea, que siempre ha habido creyentes. Entonces, ahora surge otro problema, porque entonces se están agregando los gentiles y ahí se surge un primer evento. Vamos allá a Hechos capítulo 15, verso del 14 al 18. Dice, mira lo que dice aquí. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo, ¿para qué? Para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Recuerda que ahorita leímos un versículo que salió, que Garambó mencionó, que había predestinado Dios una salvación para todos. Sí. Y aquí, en esto, sigue concordando toda la escritura. En el Viejo Testamento está eso, en Isaías 54 del 1 al 5. Correcto, eso tiene, ese de ahí lo consiguen también en Amós, en el capítulo 9, del verso 11 al 12. Ahí consiguen esa profecía, ¿ves? Que ya de antemano ya había una secuencia. Que estaban los gentiles, que es la iglesia. Y ahí surge esa controversia. Y Simón, que es Pedro, pues le deja saber eso, ¿sabes? Y él lo está recalcando en ese aspecto, que ya había de antemano, de parte del Señor, una inclusión de los gentiles para que todos se conocieran al Señor. Es correcto. Entonces, cuando a veces tú vas a las iglesias, te dicen que la iglesia no estaba mencionada en el Viejo Testamento. Y donde dice gentil es iglesia. Eso es una base que... Donde dice gentil es iglesia. Donde dice gentil es iglesia. No, donde dice gentil y judío. Por eso, es iglesia. Por eso, no, pero te quiero decir que en el Viejo Testamento, como estaba el pueblo de Israel, cuando se habló de gentiles... Esas profecías que están aquí, tú te refieres a estos profetas que están hablando acerca de estos tiempos. Sí, esos profetas estaban hablando de los gentiles, que se iban a formar en el periodo de que Cristo viniera y se formara su iglesia. Que aquí iba a venir la bendición, la promesa que se le hizo a Abraham. Correcto, pero la iglesia está formada ¿de qué? ¿De gentiles solamente? De todo, no, de todo. Esa es la base por eso, pero lo que te quiero decir es que lo que yo traté de establecer era que dicen que la iglesia no estaba mencionada en el Viejo Testamento, pero aquí sí está mencionada, porque está mencionado gentiles. Correcto. Y los gentiles... La iglesia sí ya estaba pensada desde el Viejo Testamento. O sea, porque todo estaba encerrado en Cristo, en todo lo que hemos narrado lo estaba diciendo. Correcto. Ya estaban antes de la fundación del mundo. Eso que tú estás mencionando es un acto, tratar de aprovecharse de quizás de la ignorancia, a veces de algún conocimiento, para tratar de ganar adeptos y acomodarse en una explicación de verse como que está... Sacho, estoy por encima de todo el conocimiento y lo que está es bien desviado de la verdad.
Porque realmente el pensamiento de toda la base de las escrituras, ¿dónde es que está fundamentada? En Cristo Jesús, para salvación a todo aquel que crea, sea judío, griego, esclavo, libre, a todo el que crea. Correcto, así mismo Y esa es la iglesia. es la cosa. Así que la iglesia está ya pensada desde tiempo. O sea que eso Sí, es una falacia. es un disparate. Entonces eso es lo que dicen, porque quieren confundir a la gente Correcto. y a los hermanos. Porque lo que pasa es que hay una agenda detrás de todo eso. Cuando al separar los dos pueblos, hay una agenda. Y esa agenda es que al pueblo de Dios, por el oído, se puede engañar fácilmente. Correcto. Y de esa manera ellos engañan al pueblo. Porque al separar los dos pueblos, ellos pueden hacer muchas cosas. Eso debemos nosotros de hablar del próximo tema. ¿Cuál es esa agenda? Es correcto. De la agenda. Es correcto. Eso lo podemos dar el próximo estudio, si quiere, la agenda detrás de esa altimaña que ellos tienen. Entonces, usted no se deje engañar. Usted, por todos los textos bíblicos que se hablaron aquí, usted va a determinar usted allá cuántos pueblos tiene Dios. Usted lo va a determinar, nosotros no se lo vamos a decir. Ya yo no tengo más versículos, esto, lo que usted tenga, traiga. Y el hermano Carlos igualmente. Es que ya prácticamente yo creo que todos los que tengo aquí nos llevan a lo mismo. Porque yo tengo aquí versículos sí. Pues, tengo Hebreos 2:11 ¿verdad? Porque todos los que son santificados de uno son del mismo Señor. Dice, y el que santifica es Dios a través de Ahí los hermanos, cuando ellos comiencen a leer la Biblia nuevamente, el Nuevo Testamento, se van a dar de cuenta ahora. Porque cuando usted le dicen otra cosa, usted se curva. Entonces usted empieza a leer y no entiende. No entiende porque... correcto, ya te dijeron una cosa allá y tú estás pendiente de lo que te dijeron allá, pero no estás pendiente a lo que te está diciendo el Dios mismo en su palabra. ¿Ves? Entonces, ahí es que está el problema. Entonces los encierran en laguna. Entonces, al no entender, hay confusión. ¿Y quién es el que trae la confusión, esto? ¿Quién es el que trae confusión al mundo? ¿Quién fue el que trajo el mundo? El enemigo. Se ha metido en el pueblo y está haciendo estragos. No, y a través de esa descivilización lo que trae es apostasía. No, y eso es lo que le conviene porque hace una iglesia muerta e inefectiva, ¿me entiendes? Es correcto. Por eso es que hoy en día, Héctor, muchos dicen, mira, no, Cristo va a venir a buscarnos un arrebatamiento secreto. No quiero entrar en eso. Pero de secreto no hay nada de secreto. Dice que todo ojo le ve. Ahora bien, hay una división, Héctor, hoy en día en todos los en pentecostales, que si católicos, que si toda clase de dominación habla del otro. ¿Usted cree que Cristo va a venir hoy en día aquí? ¿A buscar qué? Si todos están divididos. Cristo viene a buscar un pueblo unido. Lo dice la Escritura claramente. Y esa unión se va a concretar cuando las señales de Él estén claras, que ya Él en su venida está inminente. Y todos nos vamos a juntar a una. Judíos, todos los pueblos. Todos los que han seguido la línea del Señor, que se mantienen en Él, son su pueblo. Es correcto. Son su pueblo y esos son los que van a heredar. De hecho, eso de estar por ahí diciendo o vamos a dejarle a la gente saber que la iglesia que va a proliferar en este tiempo, ¿cuál va a ser? La iglesia que tú la vas a ver abundante por todos lados, que va a haber mucha, la llamada iglesia de hoy, ¿cuál va a ser? Según las escrituras. La iglesia que tiene la verdad o la que tiene la mentira. La apostasía. ¿Por qué? Porque ya eso está marcado en las escrituras. O sea que la apostasía va a estar como rampante. Entonces que se amontonarían maestros y muchos lo seguirían las desoluciones, muchos. O sea que ahora a nosotros no nos extraña que sean pocos los que sigan esta línea. A mí no me extraña eso, porque me extrañaría si fuera mucho, porque el problema es que los muchos donde van a estar metidos es donde está la falsedad, la mentira, donde está lo que los engañan, que con una sutileza, estaba hablando contigo el otro día de eso, de que el peor espíritu que hay es el que logra disfrazarse como ángel de luz. ¿Por qué? Porque ese ha llegado a unos grados mayores que los otros, porque los otros son detestados, pero ese se mete ahí, parece ser, y la gente va detrás de él. Es más,
Porque le sí. llaman siervotes y todo. Se disfraza de oveja. Y cuando tú ves el mensaje que está dando, es un mensaje contrario al que las escrituras realmente ha trazado. Quisiera tocar antes de irnos Mateo 8 y Lucas 13, que pueda buscar Mateo 8, 11 y otro busca Lucas 13 y vamos a comparar esos dos versículos y luego voy a tocar el de Mateo 28. Lucas 13. Mateo 8:11. Tú búscate Mateo 8, 11 y santo por allá Lucas 13, 29. Mientras yo me voy a ir luego a Mateo a hablar al Digo, de él. y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera y allí será el lloro y el crujir de dientes. Uy. ¿Qué pasó ahí? Y vendrán muchos del oriente, del occidente, de diferentes denominaciones. Muchos que no eran van a venir y van a ser ahora parte del reino y muchos de los que estaban en el reino van a echarlos afuera. ¿Por qué? Porque renegaron de él, renegaron de esa promesa, renegaron de las cosas del Señor. Y no guardaron su palabra. Ahora entra en el tuyo, que vamos a comparar el que leyó Carambo con el que tú tienes allá. Dice así, me dijiste Lucas 13, 29. Correcto. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí hay postreros que serán primero y primeros que serán postreros. Correcto. Lee de nuevo lo primero que leíste de ese versículo, lo primero. El 29. ¿Qué iba a pasar? Que vendrá mucho de dónde. Vendrán muchos del occidente, del oriente y del occidente, Ajá. del norte y del sur. O sea, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. de todas partes de la tierra, de todos los ángulos de la tierra. Lo mismo que estaba leyendo Carambó en ese versículo. Ahora vamos a entrar a los apóstoles, a los discípulos, que le estaba diciendo o que les dijo el Señor, que fue la encomienda que le dio en el libro de Mateo, el 29, el capítulo 29, Mateo 28, perdón, y verso 19. Mateo 18 y verso 19. Lo leo. Ajá. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esa gente eran judíos. Le está de encomienda. Oye, que la iglesia habla mucho de eso. La encomienda, ¿cuál fue? Y predicar. Y le predica el evangelio a Todo el quién. mundo, por todo el mundo. Y predicar y hacer discípulos a todas, La nación. Nación. dice la nación de Israel. No, todas las naciones. Todas las naciones nos está uniendo en un mismo beneficio. O sea que el que quiera contender contra esto realmente ha caído muy bajo. De la gracia. Demasiado, Sí. está totalmente fuera de sí, y lo decimos con la autoridad de la palabra, lo decimos porque es que es la verdad bíblica, no hay más nada, es lo que está establecido, pautado ahí. Decimos, el que tenga una persona abriendo plataforma a un mensaje contrario a este, realmente yo no sé ni cómo llamarle a esto. Un engañador, un lobo vestido de oveja, como decía el Señor. Entonces, si tú eres una persona realmente de Dios que ama la verdad y tú sabes que todo esto es claro, está bíblicamente establecido y es fundamental, yo creo que esto debe levantar una alarma y trancar todo tipo de doctrina como esta, porque si no dice la palabra que somos luz, que somos los que llevamos el mensaje de la palabra de Cristo, entonces vamos a estar vinculando mensajes totalmente contrarios a las escrituras y poniéndolos así, quererle pasar por encima a todo el que traiga la base bíblica establecida. El que realmente no tenga esa línea, santo, tengo un montón de muchos versos más, y si los entro ahí, son lo mismo. Es la misma línea, nos va a llevar a lo mismo, no hay otra forma. Yo no sé de dónde sacan tal cosa. Sinceramente, una persona que Mis enseña, ovejas me conocen, oye mi voz y la siguen. oyen mi voz y me siguen. Correcto. Pues él dijo eso mismo, oye mi voz y me siguen. Y al engañador no seguirá. Al engañador no seguirán. Correcto. Y dice él, mantengo otras ovejas que Sí. debo traer y oirán mi voz y será un rebaño y un pastor. No hay más. Usted procúrese de que usted sea ese el que oye la voz de Cristo. Amén. 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 Ojalá y Dios, ¿verdad? Oye, usted abra el corazón a la voz de Dios No lo endurezca.
y no lo endurezca y deje entrar realmente lo que la palabra de Dios establece. Y nosotros hemos estado, ¿verdad?, aportando nuestro grano, usando de los dones que Dios pues, nos ha dado para tratar de llevar esta verdad, aunque haya resistencia y que haya invento por ahí, gente tratando de diversar lo que se diga aquí. Usted tiene la posibilidad de escudriñar la escritura, está libre de examinar todo lo que nosotros hemos traído. Ahora, si usted reconoce que los datos están firmes en la verdad, son verídicos, por favor, cállele la boca al que venga a tratar de hacer un comentario que realmente no. Y examine nuestro video y vea que en todo nos hemos comprometido con la verdad y a llevar la guía tal y como está, aunque eso nos reste auspicio, nos reste que nos favorezcan por ahí, todo ese tipo de cosas. Usted evalúe todo esto y usted llega a esa verdad. Y si usted es de Dios, usted va a concluir en esa verdad y de ahí no lo va a mover nadie. Correcto. Y si eres hijo de Dios, correcto, es altivez, porque hay veces que, pues, si te lo mencionamos, ¿verdad?, y tú estabas enseñando otra cosa, pues mira, retráctate. Correcto. Porque es para beneficio de usted y de los demás. Es para salvación de todos. Salvación de todos. El que oiga estas cosas, como dice Jesucristo, y las haga, que eso es evangelio, que es la enseñanza de las escrituras, dice que no solamente se salvará él mismo, sino que salvará el que lo oyere. O sea, el que te escuche. Así que con esto yo los dejo y dejo a los hermanos porque yo tengo que bregar allá con las cámaras. Y comparte el video. Y gracias por escucharnos y que Dios le bendiga y le dé el entendimiento de lo que hemos hablado en este día. Amén, amén. Dios los guarde nuevamente. Miren, le voy a mandar un saludo a Yunyito, a mi hermana Marisa, que se recupere pronto. Oramos por ella, ¿verdad? Y a mi mamá, a mis hermanas, Raquel, al hermano mío Edwin, a todos ellos que nos piden oración. Pues Dios los guarde, Dios los bendiga, los mantenemos en oración. Así que nada, eso es todo por ahora. Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Queremos enviarle un saludito a Nancy Torres, ¿verdad?, que nos dejó un mensaje y nos felicitó por la hermosa palabra que hemos traído. Dios te bendiga, ¿verdad? Espero que sigas ahí, ¿verdad?, nutriéndote de esa palabra. Y no tan solo a ella, sino todos los suscriptores, ¿verdad?, que están ahí siguiéndonos, que se hayan nutrido de esta palabra, que hayan podido, ¿verdad?, traer entendimiento, claridad al pensamiento y que puedan aferrarse, ¿verdad?, no al argumento humano, sino a esta palabra que hoy hemos traído. Ha sido de bendición. Espero que se sigan gozando, estén atentos a los próximos temas. Vamos a traer temas más contundentes, ¿verdad?, referente a este tema. Y otra cosa, invito a los detractores que van a ver este video, que humildemente pueden venir o conectarse con nosotros y podemos hacer un foro en vivo para debatir estos versículos. Aquí esto es palabra de Dios y nosotros estamos comprometidos no con el hombre, estamos comprometidos con Dios. Así que Dios les bendiga, estén atentos a los próximos temas y que la paz de Dios los alcance. Y un saludo a Ivonne también, que no se nos olvide. Ivonne, Dios te guarde, Dios te bendiga.